Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de El Abuelo Jaguar. Los saluda Noel Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bien, hoy vamos a tratar sobre el tema la sociedad incivil. La sociedad incivil. Hacia el siglo XIX, sobre todo en Europa, todo gobierno es básicamente burgués, ¿no? Independientemente de monárquico, ¿no? Pero ya la producción y la modernidad ya llevaba la cosa por el lado de la burguesía, y por lo tanto pues es un poder por definición opresor en contra del pueblo, y es denunciado por dos corrientes, el socialismo y el anarquismo, que eran como las dos versiones de la izquierda. El socialismo pretende mejorar la vida de las mayorías por medio de un gobierno que fuera no opresivo, y el anarquismo eliminando al gobierno. Eso lo tenemos que entender, lo cual es absurdo e imposible, pero siguen en ello, ¿no? Ya trataremos acerca del anarquismo realmente existente, que nunca dice las cosas por lo claro, porque lo que dice es una barbaridad, pero ha seguido y seguido y sigue por ahí. Ya lo veremos. Y ahora bien, en el siglo XX el socialismo llega al poder, tanto en los propios países que llegan a ser socialistas, y hacia afuera este socialismo amenaza a los países capitalistas, etcétera, y entonces se genera en ambos casos, en los países socialistas o en países liberales desde el punto de vista social, ahora sí que una sociedad del bienestar que hace o demuestra que el gobierno no necesariamente es opresivo. Sin embargo, para el anarquismo, el gobierno siempre es opresivo, siempre es burgués, siempre es malo. Y entonces se llega a un planteamiento, ¿no? Que es tan malo ser capitalista para el anarquismo de izquierda, como tan malo es ser capitalista como ser gobierno. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, son como los dos enemigos. Entonces, si eliminas al gobierno, aunque siga siendo capitalista, pues ya vas de gane. Y esto ha originado un pierde para la sociedad, porque como lo que estamos ahorita viendo con el famoso narcocapitalismo, ¿no? Se elimina al gobierno, que es el único límite que puede tener, no necesariamente tiene, pero que cuando llega a suceder tiene el capitalismo, y entonces pues ya no hay nada que lo controle. Ese es el anarcocapitalismo, eliminar al gobierno para que ya nada estorbe el capitalismo salvaje, se muera quien se muera y pase lo que pase, ¿no? Ahora bien, sin embargo, esta crítica al gobierno como opresor, que en realidad y originalmente fue en contra del gobierno burgués, ya la derecha política lo toma para criticar al gobierno, evidentemente cuando no es burgués, y desde una perspectiva anarcoide, ¿no? Porque es así como el gobierno porque es gobierno, y al gobierno no porque oprima o haga nada en contra de la gente, sino porque consideran una opresión, pues que cobre impuestos, consideran una opresión que les ponga límites en su afán definitivamente desaforado, definitivamente con una ambición sin medida de riquezas, ¿no? Y entonces empiezan a conspirar en contra del gobierno, ¿sí? Señalando que tiene que haber, no sé en qué momento surge la famosa teoría de los contrapesos, pero es lo que ahora se maneja tanto, contrapesos en contra del gobierno como si fuera el único poder. Eso es falso, ya lo hemos señalado. Hay una situación de que hay 4 niveles de poder, 4 versiones en cierta forma de poder: el poder gubernamental local, el poder fáctico local, el poder geopolítico o la esfera del poder geopolítico, que tiene poder tanto gubernamental como fáctico a nivel internacional, e internet, ¿no? Son las 4 esferas del poder, pero se sigue manejando en que a la gente lo que les
suena como opresivo es el gobierno, cuando es mucho más opresivo el poder fáctico, tanto local como a nivel geopolítico. Es el verdadero opresor de la humanidad, es lo que convierte a los gobiernos en opresivos, pero bueno, la gente no lo acaba de entender, ¿no? Y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y explicarlo de diferentes maneras. Ahora bien, sobre pretexto de no de ayudar a la gente, sino de limitar, de poner un límite o incluso eliminar la acción del gobierno contra las empresas, los capitalismos, el poder fáctico, la oligarquía, y bajo la idea de los famosos contrapesos, se genera la idea de una sociedad civil que consistiría específicamente en un conjunto de organizaciones de supuestamente sin ánimo de lucro, que serían las organizaciones que establecerían en diferentes ámbitos de la vida pública finalmente una limitación a la acción del gobierno, ¿no? Pero que en realidad eso no es así. Todos esos organismos que son supuestamente autónomos o independientes no son otra cosa que organismos supeditados a la oligarquía para combatir al gobierno. De hecho, si nosotros vemos al gobierno como lo que es y al antigobierno de la oligarquía, estos vendrían siendo el equivalente en buena medida como de sus ministerios, de sus oficinas, igual que los secretarías o ministerios de un gobierno, atienden diferentes aspectos de la vida social, pues ellos también, ¿no? Pero en diferentes ámbitos, ¿no? Esto ha sido una situación que a veces incluso, como aquí en México no recientemente, pero sobre todo fue muy notorio en ese proceso electoral en el que triunfó el pueblo, pero costó trabajo y había medidas muy severas para que así no fuera. También va a haber un inmiscuirse, ¿no? Un involucramiento, ¿no? Una infiltración de estos poderes fácticos, incluso en órganos que son del gobierno, o bien que son de lo que sí es el Estado, que es el conjunto de todas las organizaciones de interés público, las maneje o no directamente el gobierno, ¿no? Pero por eso decir, no, es que estar contra el Estado, no, porque justamente cuando se elimina el gobierno lo que queda es el Estado, pero únicamente la parte del Estado de la oligarquía, ¿no? Por eso Estado y gobierno no son sinónimos, que ese es otro error que hay que erradicar. Ahora bien, ¿cuáles serían, por ejemplo, estas organizaciones que supuestamente son de la sociedad civil o que están en este ámbito de que tienen que ser independientes para que la cosa funcione mejor sin la tiranía de las mayorías y el gobierno? Por ejemplo, el famoso Banco Central, que no tiene de independiente nada, está supeditado a los intereses del Fondo Monetario Internacional, de la banca internacional, de los poderes fácticos internacionales relativamente locales, pero no tiene de independiente nada. La situación del manejo de las cuestiones electorales, y que en México fue cínico y descarado, convertir al Instituto Electoral, que hace las elecciones más caras del mundo en México, como verdaderamente un poder electoral. En Venezuela el electoral sí es un poder reconocido por la Constitución. Aquí no, pero era el chiste, que sin ser reconocido por la Constitución de manera fáctica fuera en realidad un poder que se enfrentara al gobierno para que no se religiera, bueno, que definitivamente y afortunadamente no se salieron con esa. Pero siempre va a haber en las cuestiones electorales esto, que si los observadores, que si fue y que vino, que si la hilacha, siempre de alguna manera una intervención en manos de la oligarquía de los aspectos electorales. Los famosos organismos de transparencia, ¿sí? Que ya lo hemos señalado. De transparente es nada. Es para transparentar a los enemigos y ocultar a los propios. Y sobre todo para irse en contra, y todos en contra del gobierno, pero no para una transparencia a favor de la sociedad, ni muchísimo menos. Ya lo mencionamos en otro video, ¿no? Esta situación que la Organización de Transparencia se dedicó a clasificar y por lo tanto evitar que se puedan ver durante no sé cuántos años
documentos de la presidencia de Zedillo. Pero eso es una organización que favorece la transparencia, ¿no? La fiscalía, ¿no? Para que el gobierno no tenga también la aplicación de la persecución de delitos y ese tipo de cosas que hace la fiscalía. Esa es la barbaridad más grande del mundo. Le atas las manos al gobierno. Y entonces vemos en México el caso del famoso asunto de Gertz Manero, que evidentemente pues fueron 6 años perdidos para una verdadera fiscalización de delitos en la sociedad, porque cayó en esa supuesta independencia que no existe. La tremenda Corte, que debería ser un poder independiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que en todo el mundo ha quedado en manos de la derecha. Y aquí, bueno, desafortunadamente no, esperemos que esta reforma lo resuelva. Obviamente todo el poder mediático, que es inmenso, que es muy grande, y que en otros países realmente es un poder. Aquí en México evidentemente lo es, pero su resultado ha sido muy magro por el enorme éxito de Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que siga, no solo con Claudia Sheinbaum, sino ya con todo lo que es un gobierno independiente del poder fáctico. Pero en otros países, como España, es realmente un poder que mantiene a raya al gobierno, ¿sí? Entonces ahí se da. Y desde luego no son independientes, dependen de la oligarquía. Está la situación de Internet, que pues de independiente no tiene nada, pero que ya sobrepasa los niveles, porque es algo a nivel de la oligarquía mundial. Sin embargo, es un poder, ¿no? Está toda la cuestión de la iglesia, ¿no? Y sobre todo la jerarquía fallida, la parte super retrógrada, que es la que tiene el control de la Conferencia Episcopal en México y en más de un país, que están totalmente independientes del Papa Francisco. Le dicen que sí, pero no le dicen cuándo, no le hacen caso, y tienen un gobierno en realidad independiente, y evitan mucho que se conozca los mensajes del Papa Francisco en todo el mundo, y que evidentemente y de autónoma no tiene nada. Además llama a la democracia cuando ella en sí misma no es una organización democrática, y hay bases teológicas y de diferente índole por las que podría hacerlo, cuando menos en parte, pero desde luego que no lo es. Las organizaciones de derechos humanos, que debería ser el que se enfrenta a los poderes, no únicamente al gobierno, sino a todos los poderes. Mi tesis hace muchos años en el diplomado, porque todavía no existía la maestría, fue esa, que debe enfrentar los derechos humanos, deben enfrentar los poderes fácticos, y sigue eso pendiente, ¿sí? Porque esos organismos, al ser algo en contra nada más del gobierno, está sirviendo a los poderes fácticos directamente o no, aparte de otros organismos que no son, digamos, la organización oficial de ese gobierno, del defensor del pueblo, en favor de los derechos humanos, sino otras organizaciones que también son de derechos humanos y que, bueno, cumplen su parte en ese sentido. La famosa autonomía universitaria, que fue un movimiento de derechas para liberar precisamente de los gobiernos, del influjo de los gobiernos progresistas hacia principios del siglo XX, cuando menos en América Latina, no liberar, sino quitar del efecto del gobierno, para que las universidades siguieran en las manos de la oligarquía. Es todo un caso que habría que estudiar, ¿no? Están aparte las instituciones de asistencia privada, y finalmente las ONGs, que empezaron como muy progresistas y fueron cooptadas finalmente por la derecha, así sea la derecha de Soros, ¿no? Entonces, y todas las instituciones que se tercien, que están en manos realmente de la oligarquía, que además de tener su poder comercial, su poder económico, el hecho de dar o no trabajo, etcétera, 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 pues tienen todos estos organismos que no son independientes, están en manos de la oligarquía, y tenemos que revisar eso. Ahora que estamos en este régimen que va en ascenso y en comienzo, es un tema que tenemos que tomar en cuenta, y ojalá que fuéramos en ese sentido ejemplo para el mundo. Gracias por oír este Nepantla Toli, los esperamos en el próximo.